Muy buenos días a quienes nos están viendo por este canal de YouTube, Canal CAP. Queremos iniciar esta primera sesión de trabajo sobre cobertura periodística en tiempos de crisis, emergencias sanitarias y cambio climático. Y la misma tiene el tema COVID-19. ¿Qué sabemos hasta ahora del virus que tiene en vilo al mundo? Tenemos el gran gusto de tener como facilitadora a la doctora Iris Casali. La doctora Casali es médica y cirujana, graduada de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ella tiene una maestría en medicina interna por la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene un posgrado en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán de México. Además, la doctora Casali es jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt de Guatemala, es jefa del Comité de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas y Nosocomiales en Guatemala y es catedrática universitaria. Integra la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGEI, de la cual también fue su presidenta entre los años 2010 y 2012. Así que le doy la palabra a la doctora Iris Casali y le agradezco muchísimo el que en medio de la atención de la pandemia y de toda la situación tan complicada que se está afrontando esté con nosotros en este espacio y nos dedique este tiempo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Marielos, y muchísimas gracias al equipo CAP que está haciendo este esfuerzo enorme. Y no puedo más que agradecerles a todos. Y qué rico es hablar con el Triángulo Norte, un triángulo que hemos sido tan embestidos y tan parecidos en tantas cosas. Así que no es diferente ahora con el COVID. Mi conferencia ahorita la van a ver ustedes guiada de tal forma que vamos a empezar desde el principio y vamos a ir dando pinceladas con lo que ha ido sucediendo. Van a ver algunos temas que me parece importante que ustedes vayan conociendo y por supuesto al final de la misma ustedes harán las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Vamos a empezar entonces. Yo le titulé Conociendo sobre COVID porque yo sé que muchos de ustedes ya muchos saben. Lo único que vamos a tratar y a procurar ahora es que sea algo más estandarizado y que quitemos algunas cosas porque qué difícil que es ahora ser periodista. Tienen tanta información encima que cómo sabe uno qué es lo que debe escuchar y qué es lo que tengo que buscar y en dónde buscarlo. Entonces vamos a ir viendo en el camino cómo esto se va a ir como resolviendo. Para empezar, recordemos que el virus empezó en Wuhan. Wuhan es la capital de Hubei en China. Es interesante ver, yo siempre digo, menos mal empezó en China porque eso nos dio a nosotros la oportunidad de hacer más e ir copiando lo que otros países fueron haciendo. Ellos encontraron que había un brote de una neumonía que no era muy típica, una neumonía que era muy severa y que estaba afectando a mucha gente y encontraron ya desde ese momento, ya más o menos a finales, ellos decían esto pareciera ser un coronavirus. Le llamaron zoonótico y van a ver por qué. Más o menos un mes después, en enero 29, ellos habían reportado 5.900 casos con 132 muertes y un día antes habían reportado que tenían 78 casos que de Wuhan habían viajado ya a otros lugares. Vean ustedes qué velocidad la que tuvieron para ir detectando los casos y cómo se estaba comportando. Ellos decidieron hacer, como sucede en todos los brotes, poner una definición de caso. Cuando se define un caso, quiere decir que yo voy a poner características tales que pueda englobar la mayor cantidad de personas posibles dentro de esa enfermedad. Entonces ellos pusieron, por ejemplo, tos, fiebre, dolor de cabeza y además a eso ellos le agregaron la tomografía. Por eso es que en algún momento se habló de la tomografía. E inmediatamente empezaron a hacer lo que son las medidas para mitigar la propagación. ¿Qué quiere decir mitigar? Yo quiero que esta enfermedad o este evento deje de seguir subiendo. Yo quiero hacer todo para frenarlo, mitigar.
Entonces fueron sumamente agresivos porque pusieron una cuarentena metropolitana que fue progresiva desde Wuhan a varias ciudades cercanas a partir del 23 de enero. A mí me sorprendió mucho porque cuando nos dicen poner en cuarentena una ciudad, depende de qué ciudad estoy hablando. Pero esta ciudad en particular tenía aeropuertos nacionales e internacionales y además tenía numerosas estaciones de tren. Y vean ustedes que además de que ellos pusieron la cuarentena, empezaron a medir temperatura para ser activos. Solo para que nos demos idea, me dio curiosidad, Wuhan es el centro principal de transporte aéreo y ferroviario del centro de China. O sea, no estábamos hablando de una pequeña ciudad o una ciudad que no tenía tanto impacto. Era justo el grupo donde salía la mayor cantidad de gente. Ellos no solamente tienen estos centros, sino que además manejan un número gigantesco de viajeros que van de Wuhan, no solamente por aire, sino además por tren y además por carreteras hacia el interior de China. Justo, además en esta época estaba el Festival de Primavera, en donde, se recuerdan, se iba a celebrar el Año de la Rata, y era interesante porque iba a haber muchísima gente que iba a llegar en estos días. Me interesó también ver cuando hablan numerosos pasajeros a qué se refieren. Vean ustedes que estamos hablando de los pasajeros que ellos movieron mensualmente en el 2019 y solo digamos para Bangkok eran 16,000 personas las que movían ellos mensualmente. Pero aquí les puse en un recuadro otros lugares a donde ellos viajaban. Vean ustedes, por ejemplo, Londres, Kuala Lumpur, Melbourne, estamos hablando de otros países, otros continentes, hasta 2,000 pasajeros mensuales. Por ende, es un sitio de donde podía indudablemente salir el virus e ir y saltar a otros lugares. Ellos no se preguntaron costos. Ellos tampoco se preguntaron tiempo, y eso es lo que yo quiero que recalquemos. ¿Cómo hizo China, un lugar tan poblado, con esa cantidad enorme de pasajeros que movía hacia el resto de su país, para frenarlo como lo hicieron? Y esta fue una medida sumamente drástica. Me voy a pasar ahora, ya que vimos cómo fue que empezó la medida que tomó China. ¿Qué es un virus? A lo mejor ustedes ya lo saben, pero me gusta que lo volvamos a recordar. El virus es un material genético, digamos así que es un pedacito de algo, es una sustancia muy, muy pequeña, que tiene una característica: no se logra replicar entre ellos. El virus requiere de otras células vivas para vivir, para existir y multiplicarse. Cualquier virus del que nosotros estemos hablando va a necesitar de células vivas, ya sean de plantas, de animales o de seres humanos, para multiplicarse adentro de ellas y volver a ser nuevos virus, y estos volver a salir y así seguir consuetudinariamente infectando más células. Entonces, aquí viene el primer principio. ¿Por qué sirve encerrarnos? Porque el virus está buscando células vivas humanas a donde entrar y multiplicarse. Es una necesidad de sobrevivencia del virus. Ya vimos entonces que es un virus, pero ahora vámonos dentro de todos los virus que hay en el mundo, en la historia. ¿Qué es el coronavirus? Fíjense ustedes que el coronavirus es un virus que viene de la familia Coronaviridae. ¿Y por qué se le llama Coronaviridae? Porque vean ustedes qué interesante, tiene como coronitas en su superficie. Y cada una de estas coronitas son proteínas. Aquí les señalé algunas, por ejemplo, la proteína S, que vamos a hablar después de ella, que para mí, por favor, grábensela, es de las más importantes. La proteína M, la proteína E, M de membrana, E de envoltura, y así hay otras más. Aquí les puse una foto, digamos, del MERS. MERS, vean ustedes que también es un coronavirus. Aquí están sus coronitas, vean ustedes. Por eso es que se les llama coronavirus. Les dije que era un mecanismo zoonótico. ¿Por qué quiere decir zoonótico? Y es que esta pandemia toca 3 sitios. Toca lo que es al ser humano, por eso está la OMS tan involucrada, pero también toca lo que es la FAO, que es todo lo que es alimentos, porque es indudable que en la medida que va a ir atacando y atacando más y más personas, el hambre va a afectarnos, y por otro lado también ataca a los animales. Van a ver, o en los animales juegan un papel importante, no es que los ataque, sino juegan, es un triángulo. Veamos qué sabemos de esto. Fíjense ustedes que los coronavirus viven en los murciélagos.
Y los murciélagos ya sabemos que es la especie Rhinolophus, que es esta que ustedes ven acá. Vean ustedes que son subespecies sumamente abundantes que viven en todos los continentes, China, Oriente Medio, África, Europa. Vean ustedes que está sumamente propagado este murciélago. Estos murciélagos pueden tener dentro de ellos más de 500 coronavirus viviendo, y solamente para mencionar que se encuentran en China. Es importante hacer notar, sin embargo, que el problema no son los murciélagos, sino es lo que hemos hecho con la naturaleza, de tal manera que el murciélago ha tenido que migrar y ha tenido que adaptarse, y nosotros nos hemos ido adaptando también a otros temas. Van a ver ustedes a qué me refiero posteriormente. Ya vimos entonces quién es el coronavirus, pero veamos entonces qué tipos de coronavirus hay, porque siempre estamos hablando de varios. Yo los voy a dividir en dos, los buenos y los malos. Los coronavirus buenos, entre comillas, son aquellos que lo que nos generan son resfriados comunes. Estos 4 que ustedes ven acá son los coronavirus comunes. Por eso cuando ustedes preguntan, ¿en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en el mundo ya existían estos coronavirus? Sí. ¿Hay pruebas que detectan estos coronavirus? Sí. Y cuando salían algunas pruebas positivas con estos virus, ¿quería decir que el paciente tenía estos virus? Sí, quería decir eso. No era el coronavirus que estamos hablando. Estamos hablando de estos 4 que son los que causan un resfriado común. Pero ahora pasémonos a los que les digo, a los que no son tan buenos. Estos son los que asocian a enfermedad severa. Y enfermedad severa vamos a ver 3 que han sido característicos. El SARS, que pegó entre el 2002 y el 2003 y que hubo 8,420 casos con una fatalidad del 10%. Mientras que el MERS, que fue más o menos 10 años después, fueron apenas 2,500 casos, pero vean ustedes la tasa de fatalidad fue de 35%. O sea que es interesante ver que estos 2 son coronavirus también y las tasas de fatalidad fueron mucho mayores que este SARS que estamos viendo. El SARS del COVID, el coronavirus que causa el COVID, se llama SARS. ¿Y por qué? Porque tiene muchas características similares al SARS del 2002, por eso se le puso SARS. Pero se le llama CoV-2 porque es el SARS coronavirus 2, porque así se diferencia del SARS primario. Entonces tenemos el SARS, el MERS y el SARS-2 o SARS-CoV-2. Este se llama 2019-2020 porque, claro, ese empezó en el 2019 y seguimos en el 2020 y ojalá que paremos acá. Hasta el día de ayer iban 14,997,000 casos con una fatalidad aproximadamente de 5,42%. Vean ustedes que es la mitad del SARS, pero sí es importante la tasa que tiene. Esta diapositiva me gusta muchísimo porque vean ustedes, aquí salen los 3 coronavirus que han sido tan agresivos, salen justo de China, el del 2002, el del 2019, mientras que el del 2012 sale de Oriente Medio. Y la pregunta que a uno le surge es, ¿por qué algunos coronavirus causan enfermedad más severa que otros? Pues no lo sabemos, pero hay algunos temas que sí conocemos. Por ejemplo, yo les decía a ustedes que el murciélago vive en paz, tiene a sus coronavirus, él no nos causa ningún problema. El problema se genera cuando este coronavirus que él porta pasa a un animal por el cual salta al ser humano. Entonces, por ejemplo, en el 2002, que atacó a 37 países, pasó por el tigre siberiano y al ser humano. En el 2012, cuando el MERS atacó a 27 países, pasó por el camello y así llegó al ser humano. En cuanto al SARS-2 2019, no sabemos todavía con exactitud quién es el animal por el cual logró saltar al ser humano, pero se cree que podría ser esta especie de armadillo picudo o la tortuga por la cual pudo haber saltado. De ahí entonces que ustedes leyeron al principio de la pandemia que el problema había sido un mercado donde se vendían animales silvestres y que la gente los comía y que por esta razón se había propagado. Yo quiero hacerles una reflexión porque esto al final de cuentas no se logró demostrar porque de hecho ni siquiera sabemos cuál es el animal por el cual salta. Lo que sí es cierto es que eso hizo tomar muchas medidas de tipo ecológico.
Para empezar, hubo muchísima crítica a China diciendo que cómo era posible que comieran estos animales, murciélagos, incluso tortugas, etcétera. Pero ¿y acaso América Latina no tenemos esas costumbres también? Nosotros comemos aquí pisote, nosotros también comemos armadillo. O sea, verdaderamente creo que tenemos que comprender que hay animales silvestres de los que todos tenemos costumbres culturales que no sabemos cómo vamos a responder como seres humanos. Ya vimos entonces cómo nació, quiénes son los coronavirus, pero me gustaría que nos adentremos a lo que es el SARS-CoV-2. Esta lámina me parece muy interesante porque les dije a ustedes desde un inicio que tenía estas coronitas y que cada una de ellas cuando uno se acerca pues son proteínas las que tiene en su superficie. Les dije la S, la E y otras más que tiene en su superficie. Pero cuando abrimos el virus tiene una cadena simple que se llama RNA. Y de esa cadena simple hay unas, vean ustedes estas cositas lilas y moradas que ven, estas diagramáticamente se llaman oligonucleótidos. Y estos oligonucleótidos son básicamente los que le dan la característica al virus de lo que es. Igual que nosotros, cada una de estas puntitos que ven acá es el que nos da la característica a nosotros de tener el pelo de un color, los ojos de un color, porque cada uno de ellos lleva muchísima información genética. Este es el RNA con sus oligonucleótidos, cada uno de ellos cargado de información genética. Nosotros como seres humanos somos ADN doble cadena, este virus es RNA una cadena. Aquí les quise hacer el diagrama, digamos, de la proteína S, que es la que no quiero que se les olvide, S o spike, o sea, la de la punta. Esta es la proteína que me interesa que recordemos porque es contra la cual estamos trabajando en tratamientos y en vacuna. ¿Y por qué? Porque resulta ser que esta proteína spike se pega, logra entrar como llave en una cerradura en los receptores que tenemos nosotros seres humanos en las células. Nosotros en los bronquios tenemos estos, digamos, cerraduras y entra justamente el virus, se pega y entra a la célula. Aquí vean ustedes una fotografía electrónica donde ustedes pueden ver el virus, cómo se llenó todo lo que es el tejido, está lleno de virus. Una vez se replicó. Ahora, ¿cómo estamos en general? Bueno, a mí me parece que una forma que ustedes tienen para ver las estadísticas diariamente es Worldometer. Esta es una manera gratis, fácil, que les da los datos justo hasta las 19 horas. Por ejemplo, lo puse ayer, 21. Vean ustedes que nos dice exactamente las gráficas, los países, las tasas de muerte, los síntomas, la incubación, o sea, nos da absolutamente todo por país. Esta nos está indicando a nosotros que hay 14.977.000 casos hasta el día de ayer, que hay 615.000 muertos y que se han recuperado 8.9 millones de personas. Pero ahí, cuando me hablan a mí de que hay activos y que hay casos cerrados, ¿a qué se refiere? Casos cerrados quiere decir que o vivió, se recuperó o se murió. Entonces, cuando a mí me dicen que hay casos cerrados y me están diciendo que hay 9 millones, pero que estos 9 millones, el 94% se recuperó, me está diciendo a mí, como les dije inicialmente, que la tasa de fatalidad está más o menos entre el 5 y el 6%. Todavía en el mundo entero hay casos activos. ¿Quiénes son estos? Los que todavía tienen el virus, todavía no se han recuperado y están en una forma leve o en una forma crítica. Otra vez, la teoría o lo que se ha evidenciado no miente. Vean ustedes que la gran mayoría está en una condición leve y únicamente el 1% está en una condición crítica. En las gráficas de abajo, yo quiero que ustedes siempre observen cómo va la curva. Vean ustedes los números diarios de casos. ¿Qué me está indicando acá? Que siguen subiendo. No hemos llegado
a parar, mucho menos a bajar. Entonces, esto es un movimiento de un promedio de cada 7 días. Cada 7 días me está diciendo a mí cómo se están disparando los casos alrededor del mundo. No hemos nosotros llegado para nada a pararlo. Más bien vean ustedes como desde marzo 26 a la fecha estamos en franca escalada, que es más o menos cuando entró en América. Y los casos de mortalidad, por supuesto, es un menor porcentaje que los que van subiendo porque la gran mayoría se recupera, pero vean ustedes qué importante es, porque tampoco hemos llegado a bajarlos. Más bien pareciera ser que vamos hacia arriba, como está pasando ahora en los Estados Unidos. Esto es Guatemala, llevamos ya 40,000 casos, 1,500 muertes, recuperados 26,000. Voy a pasar a lo que es la incubación. En cuanto a la incubación, ¿qué quiere decir esto? Ya sabemos entonces ahora que hay un momento en el cual yo me puedo enfermar, sí, pero ¿cómo lo pude haber yo adquirido? El tiempo de incubación de este virus, como de cualquier otro virus, es el momento en el cual yo me expuse al virus y empecé con síntomas. Es decir, yo me reuní con alguien que tenía el virus y en ese momento empieza a contar mi incubación y esta puede durar entre 2 y 5 días, pero el promedio por lo general son 5 a 6 días. Sin embargo, puede ser hasta 14 días. Y aquí viene el otro principio. ¿Por qué entonces a la gente que sale positiva la dejan encerrada 14 días? Porque durante estos 14 días puede seguir pasando el virus y yo puedo haberlo adquirido en esos 14 días. Es un periodo bajo el cual algunas personas que son infectadas pueden ser contagiosas. Ahora vamos a pasarnos a una temática que desafortunadamente no sabemos mucho, pero que yo los invito a que sigan ustedes investigando continuamente y cuando ustedes hagan sus entrevistas pregunten siempre por el tema de la transmisión asintomática. La mayoría les vamos a decir que todavía no se sabe, pero van a ver que sigue saliendo información que nos va a ir diciendo hasta la fecha, no sabemos, pero nos va dando algunos datos. ¿Qué quiere decir un caso asintomático? O sea, no tiene síntomas. Entonces, ¿cómo sé que tiene el virus? Puede ser que haya sido alguien que había estado con una persona positiva, es decir, esta persona es un contacto de una persona positiva, entonces yo le hice la prueba, no tiene síntomas, pero salió positiva. Esta es una persona asintomática, ¿ya? Esta persona asintomática, ¿qué quiere decir? ¿Será que en algún momento se vuelve sintomática? ¿Y será que si no tiene síntomas nos lo puede a nosotros transmitir? Porque ese es el punto. La gran diferencia entre el SARS-1 y el SARS-2 es que el SARS-2 es bastante contagioso a pesar de ser asintomático, ¿ya? Ahora, ¿qué tanto puede esto transmitirse? Desafortunadamente no se sabe. Y por eso les puse aquí un poquito quería como darles un poquito de curiosidad, porque por ejemplo esta es una revista que se llama Nature, esta es una revista que es muy importante que ustedes le sigan la pista, porque les va a dar a ustedes artículos que sí tienen evidencia científica. Esta, por ejemplo, me parece importante porque lo hicieron en China. Obviamente los chinos ahorita están sacando bastante información porque ellos ya pasaron la etapa más crítica y están haciendo la recopilación de todo lo que han vivido. El que va a venir siguiente es Italia, porque Italia junto con NIH o el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos están trabajando ahorita en conjunto para hacer el análisis de todo lo que se vivió. O sea que no dudamos que en unos meses pronto vamos a tener información muy cerca de qué es lo que se ve científicamente hablando. Importante es ver entonces que en este estudio ellos quisieron evaluar los casos de SARS-CoV-2 asintomáticos y ver su respuesta clínica e inmunológica. Es decir, ellos querían ver en qué momento el asintomático se hace sintomático y si se vuelve o no se vuelve sintomático y si tiene o no tiene una respuesta inmune. Y entonces aquí, para no cansarlos con la información, ellos lo que hicieron fue una comparación entre el asintomático, lo vamos a poner de verde porque este
es verde, no está tan enfermo, y el sintomático lo vamos a poner de rosado porque este sí tiene síntomas. Lo primero que ellos hicieron fue, ¿qué tanto virus tiene el asintomático contra el sintomático? Y lo midieron con la ORF1AB. El ORF1AB es una, digámoslo así, es una sustancia del ácido nucleótido que ellos pueden medir y me dice a mí, ahí hay virus. Entonces, en 37 personas, ellos pusieron a 37 asintomáticos, 37 sintomáticos y encontraron que la cantidad de virus que había entre ambos era muy similar. O sea que tener síntomas o no, no nos dice a nosotros que el que no tiene síntomas tiene menos virus. Los dos tienen similar cantidad. Y luego cuando dijeron, bueno, pero ¿quién infecta más? ¿Quién tiene más chances de infectar por tiempo? Entonces vean ustedes que la curva rosada me dice a mí que pareciera ser que la gente que tiene síntomas infecta por menos tiempo que el que no tiene síntomas. Fíjense ustedes que el tiempo promedio que estuvo sacando virus el asintomático fue 19 días más largo que el sintomático. Pero además de eso les midieron los niveles de IgG. Es decir, ya vamos a ver, IgG es un anticuerpo que nos defiende. Y ellos querían saber, ¿será entonces tal vez el asintomático tal vez no presentó tantos síntomas porque tiene más anticuerpos? Y resulta ser que no. Además de que tira más tiempo el virus, resulta ser que no tiene una gran cantidad de inmunoglobulinas. Es más, es más bajo que el que tiene enfermedad. Y además, conforme el tiempo fue pasando, encontraron que le bajó mucho más rápido. Ese poquito de inmunoglobulina le bajó más rápido al que no tenía síntomas que al que los tenía. Entonces, vean ustedes, esta es una pregunta que yo creo que es importante que la tengan en mente. ¿Cuál es el rol del asintomático? De ahí entonces que ustedes ven que muchas recomendaciones que el que es contacto, que sale positivo aunque no tenga síntomas, se tiene que aislar porque tiene virus que va a seguir sacando y va a seguir contagiando a los demás. Ahora, ¿por qué esa persona no hace síntomas? ¿Por qué esa persona no tiene suficientes anticuerpos? ¿Será que tiene alguna otra cosa más que le esté haciendo responder de esta forma? Y van a ver ustedes cómo al final les voy a dar algunos hints de algunas ideas que tenemos. Hablemos un poquito de los síntomas. Siempre he hablado de este famoso triángulo. El triángulo me está diciendo a mí que la enfermedad se presenta desde una forma leve hasta la muerte. Que la forma leve es la parte base, es mientras más ancha es la pirámide, más casos yo tengo. Entonces, vean ustedes que los casos asintomáticos leves, junto con los casos sintomáticos leves, son más o menos el 85%. Ya vimos nosotros las estadísticas de lo que nos está mostrando diariamente a nivel mundial y vean ustedes que no es muy diferente, 85-90% son asintomáticos o casos leves. Pero vean ustedes que estamos hablando de un 15% de personas que pueden tener enfermedad severa y que pueden llegar a ser la muerte hasta en 1.5%. Y esto lo quisieron ver si era cierto o no. Entonces esto es un hospital en China en donde quisieron encontrar qué pasaba en el hospital y cómo se vio esto a nivel de lo que daban los datos de China en general. Y no hubo una gran diferencia. Efectivamente, en este hospital hubo de leve asintomático 83, aquí 84, casos severos 16 a 13 y mortalidad 0,8 a 3. Si ustedes me van a decir, ay, pero 0,8 a 3 es importante, claro está, pero eso depende mucho de la gran cantidad de personas y de tipo de hospital que se esté manejando. ¿Y por qué me interesa que vean lo que son los triángulos? Porque dependiendo del triángulo, el lugar donde esté mi paciente y el lugar donde esté la situación del país, eso es lo que yo tengo que pensar en cuanto a recursos. Si yo estoy hablando que la mayoría de mis pacientes van a tener una enfermedad leve que van a poderse manejar, probablemente yo los puedo manejar con intervenciones clínicas básicas, es decir, los aíslo en casa, los mantengo con las ventanas abiertas, las puertas cerradas, la comida separada de los demás, lo mantengo con mascarilla y con eso va a ser suficiente. Ahora, va a haber un 15% o un 10% que va a tener enfermedad más severa, es decir, son aquellos que van a requerir oxígeno.
Quiere decir que bajo salud pública, bajo proyecciones, yo debo pensar que de mi gran población que le va a dar el virus, de esa población va a haber más o menos un 15 a un 12% que va a necesitar oxígeno. Y de estos va a haber un 5%, 3 a 5% que va a necesitar ventilador. Recordarán ustedes que en Nueva York el gobernador Cuomo estuvo siempre muy pendiente de los ventiladores, incluso de los grandes furgones para lo que eran los cadáveres que él proyectaba iba a haber, y no se equivocó. Efectivamente necesitó de una gran cantidad de ventiladores, asimismo también de furgones por la gran cantidad de muerte que hubo. Interesante es que Guatemala, El Salvador y Honduras no hemos necesitado aún, espero que así siga, esos furgones para cargar la cantidad de muertos que se había calculado iba a haber, porque en los estados, en los países que están en el hemisferio norte ha sido interesante ver que la mortalidad ha sido mayor que lo que ha sido en el hemisferio sur, en lo que es el área de África, América Latina. ¿Cómo nos explicamos eso? Si somos más pobres, tenemos menos recursos, nuestros hospitales no están, nuestros sistemas de salud no han sido llevados al día, si ni siquiera en los países con mejores niveles de desarrollo tenían una preparación adecuada para una pandemia, menos nosotros. Pero además de eso, los niveles de pobreza y de hacinamiento, todo nos orientaba a que nosotros íbamos a quedar mucho con mayor problema. Entonces, ¿cómo logramos nosotros meter esto? Veamos ahora cuáles son los síntomas que tiene el COVID. Hay muy comunes y hay menos comunes. ¿Cuáles son los más comunes? Fiebre, tos, cansancio. Y ha ido evolucionando, ese es otro tema que ustedes tienen que estar al día, porque recientemente salió un artículo donde hablaba de colocar los síntomas en 6 niveles gastrointestinales, pulmonares, si los ponen en severos, leves, moderados, porque se está tratando de ver qué síntomas son los que nos van a decir, este va a ir a ese 12%, estos van a ir al 5%, estos se van a quedar en el 80%. Si bien es un artículo muy interesante, todavía le faltan más datos para que podamos realmente decir, mire, ustedes de ese grupo, ojo, hay que tenerle más atención. Ahorita sabemos que hay síntomas más comunes y hay síntomas menos comunes. De los menos comunes está el dolor de cuerpo, el dolor de garganta. Efectivamente hay casos de pacientes con diarrea, náusea. Hemos tenido gente con conjuntivitis, el dolor de cabeza. Y muy característico, que yo me atrevería a decir que lo he visto prácticamente en la gran mayoría de pacientes, es la pérdida del olfato y del gusto. No empieza desde el principio, muy probablemente lo he estado viendo en los siguientes 3, 4 días y sí, efectivamente puede durar hasta una semana o 10 días. Hemos tenido pacientes con rash de diferentes formas, en algunos de ellos pica, en otros solamente es una aparición de un rash. También hemos visto gente con decoloración de los dedos. Entonces, los síntomas, mientras más va pasando el tiempo, más nos va abriendo a nosotros opciones. Y les dije a ustedes que en China la definición de caso era muy amplia porque queríamos cachar a la mayoría de las personas. Ahorita, por ejemplo, en América Latina, Guatemala, El Salvador y Honduras, tenemos además de todo el dengue. ¿En qué se diferencia esto? Dengue tiene fiebre, tiene cansancio, tiene conjuntivitis, tiene rash, tiene dolor de cabeza. Entonces, yo quisiera que tengamos claro, cuando ustedes hagan sus entrevistas, cuando ustedes investiguen, junten el tema dengue y también vean lo que es COVID, porque está descrito que pueden estar las dos enfermedades juntas y que entonces el pronóstico es aún más sombrío. Entonces, siempre sigan ustedes persiguiendo lo que es dengue con COVID. Y entonces ponemos lo que son los síntomas serios, que son dificultad para respirar, el dolor o presión en el pecho, la pérdida de habla, por supuesto, cuando a uno le falta el oxígeno, entonces ya no puede hablar, le cuesta moverse, ¿sí? Ahora veamos el tiempo de recuperación. La gente siempre pregunta, mire, ¿cómo voy? O sea, ¿cuánto tiempo me falta para que ya me sienta mejor? Y esto ha sido muy variado porque depende mucho de la persona. Si es una persona joven, probablemente en una semana estará bien, pero las personas mientras más años, más larga es la recuperación. De hecho, se describe que en el paciente grave puede tenerlo uno en el hospital hasta 3 o 6 semanas.
Entonces ya conocimos un poco la clínica, ahora veamos cómo se contagia, pero ya sé que ya saben que es por gotas, pero pongámosle algunos tintes un poquito más finos. Ya sabemos que se contagia y que se transmite por gotas y que como pasa por gotas y ahora ya sabemos que puede quedar en el aire, pasa a ojos, nariz y boca. ¿Y cómo se transmite? Fíjense ustedes que hay que diferenciar, porque por ejemplo, cuando alguien estornuda, produce más de 10,000 gotas y cuando alguien tose, más de 3,000 gotas. Y estas pueden volar hasta 2 metros. Entonces, por eso es que cuando nosotros vemos que alguien tose o estornuda, hay que mantener la distancia de 2 metros y aun cuando no esté tosiendo y estornudando, mantener una distancia de 1,5 metros es conveniente porque también cuando hablamos, cuando cantamos, cuando gritamos, nosotros podemos transmitir o tirar estas gotas hacia el prójimo. Entonces, ese es el otro principio. Y hablamos de la distancia, que las gotas vuelan, pero las gotas vuelan y caen. Y estas gotas caen en superficies. Y entonces aquí voy a juntar dos principios. Uno, la mascarilla. Durante mucho tiempo se puso en duda el uso de la mascarilla. Quiero decirles que en nuestro país, en Guatemala, el presidente, no me pregunten por qué, pero él desde un principio decretó obligatoriamente la mascarilla. Y me atrevería a decir que quizás fue el primer país que lo puso obligatorio para uso en cualquier lugar. Yo honestamente no estaba muy convencida de esto porque el temor mayor es que se acabaran las mascarillas que se tenían que utilizar para la atención de pacientes. Mas, sin embargo, conforme el tiempo fue pasando, hasta hace más o menos 6 semanas, el CDC dijo, efectivamente se ha encontrado que el uso de la mascarilla previene la transmisión, porque son barreras de uno a otro. Entonces, aquí está un principio. Pongo barrera, uso mascarilla. El segundo, la distancia. Más distancia, menos chances tiene la gota de llegar. Y viene el tercer principio, la higiene de manos. Si yo sé que las gotas caen en la superficie, tengo que estarme lavando las manos. Repetidamente nos hacen la pregunta es, ¿cuánto tiempo dura el virus en la superficie de madera, de vidrio, de plástico? No importa, porque depende de la madera, depende de la gota, depende de la cantidad de virus que tenía. Pero el común denominador es que la gota cayó en la superficie y el común denominador para evitarlo es lavarnos las manos. ¿Para qué? Para que entonces nosotros con las manos no transmitamos el virus de unos a otros y menos aún nos lo pasemos a la cara. Y hablé del aspecto clínico. Ahora veamos las pruebas diagnósticas. Este es un tema muy, muy recurrente que yo creo que es importante que lo pongamos claro. Las pruebas diagnósticas se dividen en dos. O yo busco al virus o yo busco la forma en que yo me defendí. Si yo busco al virus, lo voy a buscar en la nariz. Ahí yo voy a hacer lo que son los hisopados nasofaringeos. Es verdad, hay orofaringeo, hay también broncoscópicos, es verdad. Pero para fines prácticos, si yo lo que estoy haciendo es una prueba en la nariz, yo lo que estoy buscando es al virus. Si yo lo que estoy buscando es cómo mi cuerpo respondió al virus, qué tanto anticuerpo hizo mi cuerpo, entonces yo estoy buscando anticuerpos. Entonces, si yo busco virus es hisopado y si yo busco anticuerpos es en sangre. Entremos de lleno ahora a las dos. Yo siempre me pregunto en el diagnóstico cuál es mi objetivo. ¿Qué quiero yo hacer en el diagnóstico? Yo quiero buscar al enfermo y decirle, sí, usted está enfermo por COVID. O yo quiero decir que el que está con esa persona que no tiene síntomas tiene COVID. O yo quiero saber si la gente ya hizo anticuerpos. Y dependiendo de lo que yo busque, ese sería entonces el abordaje que yo tendría que hacer. Porque las pruebas de diagnóstico necesitan una validación. Si yo no tengo un test adecuado, yo no lo busco bien, puede ser que yo tenga una falsa detección, puede ser que yo diga es positivo y no lo tiene, y peor aún es negativo y sí lo tiene. Y ahí vienen dos conceptos que quiero que se les grabe. La sensibilidad. Yo encuentro el virus en la persona que sí efectivamente lo tiene y está enferma, es decir, es verdaderamente positiva. O
Yo tengo a una persona sana, no tiene ningún virus y es específico porque me encuentra el verdadero negativo. ¿Sí? Entonces, la prueba, mientras más sensible, más me va a encontrar a mí a los verdaderos positivos. Mientras más específica, más me va a decir, mire, este no tiene virus. Desafortunadamente, no tenemos hasta la fecha, hoy, en el mundo entero, no solo en nuestros 3 países, en el mundo entero, no hay a la fecha una prueba que sea 100% sensible y 100% específica. Voy a hablar ahorita de las pruebas que detectan al virus, es decir, el antígeno. Empecemos por el antígeno. El antígeno lo que mide son proteínas de la superficie. Me mide la spike, la S, me mide la de la membrana, la M, la de la proteína y me puede medir una de la cápside nuclear. Depende del tipo de prueba, pero generalmente miden 4 proteínas. ¿Qué características tiene? Que es una prueba rápida. ¿Por qué? Porque tarda 30 a 45 minutos en darse, me va a detectar todo lo que tengo a nivel respiratorio, pero principal y particularmente es la detección del antígeno me va a ser útil cuando yo lo que estoy buscando es la infección aguda. Es decir, estoy viendo a la persona que tiene en este momento la infección. Entonces, a mí me gusta hacer aquí una analogía. Hagan ustedes de caso que están en un campo de fútbol y en este campo de fútbol a ustedes les van a decir, quiero que vea en este campo si hay alguna pelota de fútbol. Y ustedes la van a ver clarísima, es blanca, es grande, ahí está en el campo de fútbol. La prueba de detección de antígeno me detecta las proteínas, me detecta cuando yo tengo suficiente cantidad de virus para que entonces me pueda decir que es positiva. Quiere decir entonces que yo voy a hacer una prueba de antígeno y me va a salir muy sensible cuando mi paciente tiene síntomas. Pero cuando mi paciente no tiene síntomas, es muy probable que esta prueba no me logre detectar a la gran pelota de fútbol, porque no tiene todavía pelota de fútbol, sino lo que tiene son 5 socanicas en el campo. Por eso es que la sensibilidad de esta varía entre el 30 y el 80%. Es decir, que yo voy a hacer la prueba a todo el mundo y me va a dar un montón de gente que me va a decir no la tiene, pero probablemente sí la tiene, pero esta como me detecta solo las pelotas de fútbol o solo las proteínas grandes, entonces me van a quedar un montón que yo no voy a detectar. Y tiene otro defecto, que como detecta proteínas del virus, puede ser que hayan algunos otros coronavirus que ya vieron ustedes que comparten la proteína y me salgan algunos que me digan que es positiva y no es. Por eso es que la OMS dice, mire, la prueba de antígeno tiene todavía insuficientes datos para que yo pueda decir que es recomendable. Debemos hacer aún más investigación. En Guatemala, la prueba de antígeno se está recomendando utilizar en personas sintomáticas. Es decir, yo tengo una persona con todo lo que ya hablamos y quiero saber si es o no COVID. Le pongo el hisopo y sale positivo. ¿Y qué tiene que hagamos esto? Que voy a tener en menos tiempo el diagnóstico y además me voy a ahorrar hacerle la PCR. Ahora, si yo lo que tengo es una persona con síntomas y la prueba me sale negativa, tengo que hacer sí o sí la otra prueba, que es la RT-PCR. Es decir, que yo el antígeno lo voy a usar en el sintomático. Y ahora sigamos con la otra prueba que yo tengo para buscar el virus. La otra prueba se llama PCR Real Time, RT, en tiempo real. Ahí van a ver por qué se llama así. ¿Y qué es lo que esta mide? Fíjense ustedes que se recuerdan que les dije que el virus tenía las proteínas y que adentro tiene el RNA. Bueno, esta me mide a mí RNA, es decir, las canicas, los inquitos que voy a tener dentro de ese gran campo de food, me va a medir estas pequeñas partículas. Por ende, yo no necesito tener una gran carga de virus o yo no necesito tener todavía la gran pelota de fútbol porque la voy a poder detectar con esta prueba. Esta es el gold standard. ¿Qué quiere decir gold standard? Que es el estándar de oro. Es la prueba que utilizamos en el mundo entero para decir es o no es el SARS-CoV-2. Sí o no. Esta es la prueba estándar. Es
indudablemente una prueba que necesita de genómica, porque resulta ser que lo que hace es que parte a este RNA, lo parte en pedacitos y le mete, ¿se recuerdan los puntitos que les dije que se llamaban nucleótidos, estos que ven acá? Le ponemos nosotros un pedazo de una copia, digamos, de su RNA, y entonces empieza a hacerse copias y copias y copias de este virus. Si yo lo tengo, me va a empezar a hacer un montón de copias de este virus. Y después de 35 ciclos donde se está replicando y replicando y replicando, a mí me va a poder decir que tengo 35 billones de copias. Y entonces, por una alarma, me va a decir si tiene virus. Y se sabe que si empieza a sacar la alarma antes de los 35 ciclos, ya debo tener muchísima mayor cantidad de virus en mí. Entonces, un RT-PCR que sale positivo es SARS-CoV-2 causante de COVID, sí o sí. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se necesita entonces una máquina y PCR quiere decir reacción en cadena de polimerasa, es transcriptasa reversa porque lo que hace es que yo al meter ese pedacito de ADN, yo lo que hago es que me vaya copiando los pedazos del virus y entonces me va generando más y más y más y más cadenas. Tiene una sensibilidad del 70%, no llega al 100%, quiere decir que yo voy a tener gente positiva de 10, van a haber 3 que probablemente no me lo va a poder medir, no me va a decir que es positiva. ¿Y por qué? Probablemente porque o no tiene suficiente cantidad de virus o porque yo no tomé bien la muestra o porque la calidad de la prueba no es adecuada. El problema, entre comillas, problema es que es una prueba que dura entre 6 a 8 horas para que se siga replicando, replicando, replicando y dé la voz de alerta que tengo el virus. Por esa razón es que ustedes han visto que los resultados los entregan hasta 24 y 48 horas más tarde. ¿Y por qué? Porque resulta ser que no corren una, entonces meten en una, hay digamos que, le voy a llamar máquinas, donde pueden meter hasta 36 o hasta 42 pruebas y las corren y dura 6 a 8 horas. En lo que estas se van transcribiendo, se van pasando, pueden pasar otras horas y más o menos está tomando entre 24 y 48 horas obtener estos resultados. Dije que tenía una sensibilidad entre 70 y 80%, quiere decir que el problema es que me va a dejar algunos que se supone que salen negativos como falsos negativos, aun cuando tuvieran aún el virus adentro. Es una prueba que me va a servir justo para sintomáticos, pero por supuesto también me puede servir para el asintomático y es probable que acá es donde nosotros tengamos la mayor cantidad de falsos negativos. Puede ser que tengamos falsos positivos y a este le voy a llamar falso positivo porque son, como lo que está midiendo son estos pedacitos de RNA en la nariz. Puede ser que ahí tenga yo estos pedacitos de RNA y que sean pedacitos de recuperación, que sean como cadáveres del virus, digamos, que ya no es infectante, pero ahí están. Y él lo que me está diciendo es que ahí hay material todavía genético. Por eso es que la OMS lo sigue llamando como el gold standard y me va a decir, ¿es infección activa o también lo voy a utilizar para lo que es una recuperación a los 14 días? Esto va a depender mucho de las instituciones, del país, de los costos. Ya vieron que ahorita, por ejemplo, en nuestros países ya no están haciendo la PCR para ver si hay recuperación o no. Vean ustedes acá lo que es la detección, que puede ser asintomática o sintomática. Es muy difícil la detección en el que no tiene todavía síntomas o que está a punto de empezar con la infección antes de 2 semanas, donde tuvo su exposición. A pesar de ello, vean ustedes que PCR en nasofaringeo podría darnos algún resultado. Principalmente se detecta cuando hay más síntomas. El antígeno está por acá también. Y voy a pasarme ahora a la detección de anticuerpos. Solo para que se les quede, vamos a hablar de 2 anticuerpos. Hay más, pero voy a hablar solo de 2. El IgM o infección inmediata, para que no se les olvide. IgM es la que voy a detectar cuando tengo la infección aguda, cuando estoy mal, cuando apenas estoy empezando. Mis anticuerpos empiezan a defenderme, la IgM, la inmediata.
Estos yo les dije a ustedes que lo voy a medir en sangre, es la IgM, la inmediata, y la G, para que se les quede, es la ganadora, la que me va a decir a mí la infección pasada. Yo le puse ganadora porque es el regalo que me dejó la infección a mí de anticuerpos. Son los que me van a defender a mí cuando vuelva a venir el virus, va a decir, no puedes entrar, aquí estoy defendiéndote. Estos anticuerpos se ha visto que pueden elevarse a partir de la segunda semana, en algunas personas días a semanas después, pero además de eso se ha visto, y desafortunadamente un artículo reciente, hace más o menos de 10 días, España publicó que había encontrado de 35,000, después de 125,000 se quedó con 35,000 personas que habían tenido diagnóstico por PCR o por síntomas que eran COVID. Les midieron los anticuerpos y encontraron que únicamente el 5% de esa población tenía IgG positiva. Entonces quiere decir, y no es diferente de California o de Nueva York, en donde los anticuerpos positivos han oscilado entre el 5 y el 10%. Querrá decir entonces que este virus no nos está haciendo al cuerpo reaccionar y tener a la IgG, a la ganadora que nos va a proteger cuando venga otra vez el virus. Pues quiere decir que probablemente el virus está haciendo que tengamos otro tipo de respuestas y que estas respuestas dependan de otra cosa. Por esta razón es que la detección de anticuerpos, por favor, yo se los pido, no la pongan como una prueba ahorita para hacer diagnóstico de infección, porque estos anticuerpos no son ni sensibles ni suficientemente específicos. Sería ideal que esta me dijera a mí que yo ya me recuperé. El problema es que ya vimos que no todos van a tener esto, un 5% en España, 10% en Nueva York, 12% en California, en un condado, porque me pueden dar reacción cruzada con otro tipo de virus. ¿Será que me va a decir a mí que soy inmune o no a una reinfección? Hasta ahorita no pareciera ser esto una evidencia. Y va a ser útil en el desarrollo de vacunas. Van a ver ustedes que se están tomando otras medidas para poder ver si podemos hacernos inmunes. Y este es el dato positivo. Vean ustedes que este es el SARS-CoV, ¿verdad? CoV-1 y este es el 2. Vean ustedes, aquí está el receptor ACE, que es donde yo les digo que se pega a la spike. Y a los ratoncitos le pusieron el virus, creó anticuerpos y entonces logró bloquear y ya no logró entrar el virus. O sea que esto sí ya se logró hacer en animales. Entonces sí, puede ser que a la larga nos funcione, pero hoy la OMS dice no es recomendable su uso en atención del paciente. Sí, efectivamente se está usando para lo que es donación de plasma y se ha hablado mucho de la inmunidad de rebaño, porque se asume que mientras más personas tengamos anticuerpos, menos chances tiene el virus de seguirnos contagiando. Desafortunadamente esto, que fue lo que quiso hacer Suecia en un principio, no funcionó, porque no lograron hacer suficientes anticuerpos para que el virus no los matara. Voy ahorita a pasar a lo que es tratamiento y vacunas, pero para poder hablar de eso, quiero que veamos lo que es el equilibrio entre el huésped y el virus. Ya dijimos que el virus está en los murciélagos, ya dijimos que necesita de animales intermedios para poder pasar, ya dijimos que es un virus que tiene proteínas, que tiene la S, que es la que se une al receptor ACE, pero también ya vimos que tiene otras proteínas como la M y la E, estas responsables de que pueda comer, pueda liberarse, pueda salir tranquilo y en paz, defendiéndose de nosotros. Entonces, todas sus proteínas lo protegen para él replicarse y poderse seguir contagiando a otros. Y los factores del huésped, tenemos algunos que no nos ayudan, como tener a este receptor ACE. Ya sabemos que a personas mayores de 65 años, y en América Latina hemos visto que un poco más jóvenes, incluso de 60 años, que tienen comorbilidades como hipertensión arterial, EPOC, diabetes, pueden tener complicaciones severas desde lo que es falla respiratoria, falla multiorgánica, shock séptico, etcétera, porque nosotros como seres humanos lo que hacemos es que tenemos una respuesta inflamatoria que le llamamos tormenta de citoquinas. Es una respuesta inflamatoria sostenida que hace que el cuerpo tenga como un cortocircuito, porque entonces empezamos a tener una respuesta exagerada que nos daña a nosotros mismos. Esto es cuando el virus entra, se pega al receptor, el huésped toma este RNA creyendo que es el de uno mismo y empieza a hacer copias de este
virus y empieza a generar, por esas copias que genera, empieza a generar proteína S, proteína M, proteína E de la nucleocápside, la lleva a la vesícula de Golgi, ahí se organiza y entonces sale el virus. Ese es el sistema. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que buscar una forma de cómo entrarle en todo este recorrido, entrarle para tratarlo. Entonces se ha hablado, por ejemplo, que si yo entro en el ser humano, puede ser que yo pueda hacer una droga que lo que haga es que el cuerpo se pueda defender con una droga que ataque justo a las proteínas. O yo puedo hacer que el cuerpo haga algo para que se pueda defender. Basado en que yo ataque o que yo haga que el cuerpo trabaje, yo voy a entonces saber cómo logro efectivamente vencer al virus. Y es que el problema es que vean ustedes, yo se los puse muy bonito, esta imagen de la de la spike protein entrando al receptor. Pero vean ustedes cuál es la forma de la proteína S y vean ustedes cuál es la forma del receptor y qué cantidad de virus los que hay que comparten las mismas materiales genéticos. Y esta, no se preocupen, pero me interesa que la vean porque es justo lo que les acabo de hablar y dónde es que se ha visto que actúan. Por ejemplo, cuando yo hablo de plasma convaleciente, estoy hablando que le voy a dar al paciente algo para que el virus no se llegue a pegar a la proteína spike. Y entonces voy a evitar que se pegue porque le estoy poniendo anticuerpos. O yo lo que hice es que le voy a poner un medicamento como es la cloroquina e hidroxicloroquina que va a evitar que se una acá y además va a evitar que el virus se replique. O yo lo que puedo hacer es bloquear al receptor para que entonces no se pegue acá. O yo lo que voy a hacer es que cuando el virus quiera salir lo voy a bloquear con este medicamento. O yo lo que voy a hacer es que voy a trabajar en estos proteasas o polimerasas para que no se replique ya dentro de este. Y aquí les puse 3 que son, digamos, los que están, 3 de los 5 que tiene ahorita el Reino Unido en estudio. Por ejemplo, lo que es el MEDI 3506, que actúa para inhibir a esta gran cantidad de citoquinas proinflamatorias. O, por ejemplo, el Calquence, que es un medicamento que se ha utilizado para el linfoma, que lo que va a inhibir es uno de estos citoquinas para que no tengamos esa reacción tan severa. O el bemcentinib, que lo que hace es que va a inhibir el paso, digamos, del virus a través de estimulación de interferones. Entonces, quiero hablarles de uno en particular porque van a entender por qué es tan difícil llegar a lo que es tratamientos. Les dije a ustedes de la spike y les dije a ustedes de lo que es el receptor. Entonces, si yo trabajo en lo que es la spike protein y lo que yo trato de hacer es que no se replique, yo lo puedo hacer con una vacuna que inhiba la entrada del virus al receptor, o yo lo puedo hacer con algún medicamento que inhiba y que me pueda tapar la entrada de este. Entonces hubo varios antivirales que se han utilizado y estos antivirales que se han utilizado fueron aplicados en virus tales como SARS-1 y en MERS. Por eso es que ustedes se van a percatar que no hubo necesidad de inventar nuevas moléculas, sino que se empezaron a utilizar los que habían demostrado que funcionaban. Y aquí les puse estas 4, digamos, tipos. Uno es que inhibe a la síntesis del RNA, este que inhibe la síntesis de la proteína, o que inhibe la entrada del virus, o que disminuye la respuesta inmunomoduladora. Entonces vean, de lo que nosotros vemos acá, hidroxi y cloroquina, que se ha hablado tanto de ellos, desafortunadamente van a ver ustedes lo que les voy a decir y lo puse, ya sé que ya lo saben, pero se los puse para que ustedes vean de qué estamos hablando y qué importante es su trabajo. Por ejemplo, el remdesivir, que ha tenido tanto éxito, es porque se aplicó en pacientes que están graves, es decir, al que yo ya tengo en el ventilador, demostré que le disminuía el tiempo de ventilación y el tiempo de estar adentro del hospital. Entonces, el éxito, y pareciera ser que disminuyó un poco la mortalidad. Ahorita se están haciendo más estudios más grandes con más pacientes para demostrar si efectivamente funciona o no. Vean ustedes, acá están estos dos, los inmunomoduladores, la ivermectina, que lo que hace es que disminuye lo que es o inhibe lo que es el ingreso
de la parte del virus a la parte del núcleo para que entonces se deje de replicar. ¿Y qué es lo que tenemos de evidencia? Bueno, ¿cómo empezó todo? Recuerden si ustedes que Trump dijo que la hidroxicloroquina era la solución y que la iba a empezar a usar, razón por la cual en muchos países se agotó. Ya no había ni siquiera para la gente lúpica que tenía que utilizarlo. Entonces empezaron a salir revisiones donde ustedes pueden observar que empezaron a salir algunos de estos datos para ver qué era lo que se tenía. Y aquí les pongo un dibujo donde se ve que llega el virus, se pega a lo que es el receptor acá, entra y aquí es donde trabaja la hidroxicloroquina y también trabaja en esta área donde evita la translación. Eso se logró demostrar in vitro, ¿sí? Entonces, evitaba que se pegaba y evitaba que además se pudiese seguir replicando adentro. Pero cuando uno se pone a revisar basado en qué se hizo, vean ustedes los estudios clínicos. Eran estudios comparados, es decir, yo tenía gente que tenía el virus y gente que no tenía, gente que a quienes les di y gente a las que no les di el medicamento, ¿sí? A uno les di botonetas, digamos, y al otro le di la pastilla. Y yo no sabía qué era lo que les estaba dando, o sea, eran dobles ciegos, ¿verdad? Y para poderlos comparar. Pero quizás lo que me gustaría a mí que ustedes noten es, sí, pero ¿cuánta gente era? Por ejemplo, en este estudio fueron 15 personas, en esta 26, en este 11. Aquí tuvieron 80, pero no lo compararon. Y en todos ellos hubo diferentes dosis de tratamiento y diferentes días, 5, 10, en este 400, en este 600, a unos les dieron acitromicina, a otros no. Entonces, con todo esto que había que hacer un estudio más grande para poder decir efectivamente funciona o no. Y entonces empezaron a hablar que incluso, bueno, si se habían visto estos estudios, no sería una buena idea ver si la cloroquina también podía funcionar como profiláctico. A lo mejor si yo empiezo a tomar cloroquina no me da. Entonces, como se había visto que funcionaba in vitro o en el laboratorio, entonces tal vez yo lo podría utilizar. Y lo iba a utilizar no solamente para evitar que me dé, sino también como tratamiento, porque además se había visto que estos medicamentos no me matan, porque se ha visto que se ha utilizado durante muchos años en profilaxis y se ha usado en enfermedades autoinmunes. Basado en esto dijeron, es seguro, es eficaz, podemos probarlo. Y entonces aquí vino la OMS y dijo, miren, sí, efectivamente ya sabemos que durante 5 años y medio hemos tenido reportes del uso de la cloroquina 2 veces a la semana o 1 vez a la semana por 3 años y hemos visto que no ha pasado ningún problema. Así que pareciera ser que todo iba muy bien, entonces dijeron, bueno, hagamos este estudio. Desafortunadamente, los estudios que se hicieron posteriormente utilizando 10,000 personas con y sin riesgo, bien apareados, caso control, demostró que efectivamente no hace absolutamente nada, ni la hidroxicloroquina ni la cloroquina. Entonces, verdaderamente, esta es la evolución que ustedes tienen que ver cuando sale un estudio, ok, número de gente, tipo de diseño, ¿quién lo está reportando? Lo está reportando un hospital, lo utilizó en 15 personas, felicitaciones, les fue muy bien. Ahora necesito un grupo mayor, necesito otros hospitales, necesito ver qué respuesta tienen, es seguro o no, cómo midieron la eficacia. Y hay algunos estudios, por ejemplo, ustedes van a ver, les decía, cada vez van a salir más estudios de Italia porque son los que estuvieron con la crisis muy elevada. El remdesivir, ya sabemos que es muy similar al tenofovir, es un antiviral que se ha utilizado contra hepatitis B y VIH. Este tiene, ya sabemos que existe desde hace mucho tiempo, o sea, ya sabemos que es seguro y no mata. En el 2016 se utilizó en laboratorio y lo probaron para ébola, lo probaron para Marburg y para Myxoviridae y vieron que también era eficaz en laboratorio contra muchos otros coronavirus, tanto humanos como los zoonóticos, llámese SARS y llámese MERS. Basado en esta teoría, dijeron, probemos si funciona en el SARS-CoV-2 y efectivamente encontraron que inhibía la replicación del RNA porque hacía que
no incorporara unos nucleótidos para que se pudiera replicar. Entonces, cuando nos dicen que hicieron un estudio compasivo, quiere decir que a los pacientes más graves, que ya no sabemos qué más hacer, les damos el medicamento a ver cómo les va. Y encontraron que tenían una mejora clínica rápida, razón por la cual 3 meses después hicieron un primer estudio de observación. Metieron a 61 hospitalizados de varios lugares para ver cómo les iba y encontraron que efectivamente la saturación de oxígeno empezó a mejorar y que ellos tenían una mejoría clínica con una tasa de mortalidad menor. Entonces, basado en esto, dijeron, bueno, ahora hagamos un estudio más grande, en donde metamos pacientes que me demuestren que no solamente es seguro, sino que además es eficaz. Voy a comparar con otro placebo, ¿verdad? Un medicamento que no es, y voy a ver cómo les va. Y efectivamente, basado en estos estudios randomizados, controlados, doble ciegos, multicéntricos, dijeron, funciona. Entonces, yo les marqué este sitio, clinicaltrials.gov. Es un sitio importante para que ustedes se metan porque ahí les va a salir absolutamente todos los estudios que se están haciendo. Y también les marqué acá lo que es financiado porque no es lo mismo que yo ofrezca un producto que yo produzco a que alguien lo ofrezca porque ya lo probó y no tiene nada que ver con mi compañía. Entonces, es verdad, este Remdesivir fue financiado por Gilead, quienes son los que lo producen, pero es interesante ver que metieron a 1,600 personas, que empezó el 31 de marzo y que finalizó en mayo, y los resultados parecen ser prometedores. Voy a hablar de otro que es el tocilizumab. Este es otro de los medicamentos de los que yo les mencioné a ustedes, que es uno de los que actúa en lo que es el tratamiento de la tormenta de las citoquinas, porque ya dijimos que estas son las que nos hacen esa reacción espantosa inflamatoria, y es un anticuerpo, es decir, este va a irse a pelear contra estas citoquinas para defendernos. Y ya se había demostrado que funciona muy bien en otras enfermedades como la artritis, como la arteritis. ¿Por qué? Porque logra disminuir esa reacción inflamatoria. O sea, ya sabíamos que era seguro y que funciona en reacciones inflamatorias severas. Entonces pensaron, ¿qué tal si probamos esto en el COVID-19 y se probó en China y en Italia? Y efectivamente los resultados han sido alentadores. ¿Por qué? Vean ustedes esta revista del 6 de abril, metió 15 pacientes con COVID en China, con edades, miren ustedes, las edades son mayores, metieron tanto gente severa como moderada, y les dieron dosis de 80 a 600 miligramos por vez, con y sin esteroides, y se las dieron 3 dosis en total. Encontraron que dosis repetida les iba mejor que una sola dosis. La pregunta que uno se hace es, ¿y será que fue el tocilizumab o fue porque le di esteroides o no? Entonces decidieron hacer un estudio más grande en donde iban a meter la gente igual, 2 graves, 2 moderados, 2 severos, y voy a ver, a uno le doy, al otro no le doy, y lo voy a hacer en varios hospitales para ver qué tan seguro es y qué tan bien les va. Entonces metieron 330 hospitalizados, les dieron 8 miligramos por kilo hasta llegar a una dosis de 800 miligramos. Y estos primeros estudios están divididos en varios grupos. A uno les dieron tocilizumab y lo compararon con otro que es antiviral, y a otro le pusieron ese antiviral con el tocilizumab porque dijeron, miren, o es solito o es que necesita de otro, o será que le da lo mismo ponerlo o no si yo lo comparo con otro de los antivirales. Entonces vean ustedes cómo se van repartiendo los grupos, y estos también más o menos terminan el 31 de mayo para que veamos. El otro estudio del que les quiero hablar es el plasma inmunoglobulinas. ¿Qué se sabe de lo que es transfusión de plasma? La hipótesis es que si yo ya tuve el virus, yo ya tengo anticuerpos, entonces mis anticuerpos le van a servir a un enfermo. Esa es la propuesta, ¿sí? Entonces, basado en esto, que es una propuesta que existe desde hace muchísimos años. Entonces, esta propuesta de hace muchísimos años se aplicó en forma prospectiva y se empezó a meter en estudios. Entonces, vean ustedes acá, estudios donde se está reclutando, donde ya no se está reclutando, y el número de participantes oscila entre 10 y 40. Empezaron todos más o menos en abril para terminar en diciembre, y la mayoría de ellos en Estados Unidos. Hay uno que se está haciendo en México.
Al final de cuentas, yo revisé y hay 23 estudios donde están metiendo a unos comparativamente con otros, y me pareció interesante ver este grupo de Colombia que tiene 1,200 personas involucradas, y este otro que ven ustedes de Estados Unidos con 2,800 personas que empiezan en abril 15 para terminar en el 25, y este que va a terminar en diciembre. ¿Por qué? Porque este va a medir qué pasó en 5 años con las personas que lo recibieron, y este porque quiere saber si se volvieron o no a infectar por el COVID o salieron o no salieron. ¿Qué sabemos hoy de lo que es esto? Ya hay algunos países como el nuestro donde está tratando de meterlo como una ley. Yo no estoy a favor de esto. Yo creo que las leyes son para otra cosa. Estas son medidas que debe sacar el Ministerio de Salud, menos aún pagar por donar plasma o sangre. Esta era una práctica que se llevaba en nuestro país en los años 80 y generó muchísima corrupción, gente que llegaba a vender su sangre una y repetidas veces, o que ni siquiera llegaba a donarla, pero sí recibía un pago. Considero que un donativo es un donativo y este se debe dar porque uno está convencido que va a ayudar a otra persona. El pago, no estoy de acuerdo. El otro es que en cuanto a esta transfusión de plasma, hoy el último estudio que hay demuestra que es seguro. Al menos yo no mato a la persona. En cuanto a su efectividad, todavía faltan datos para poder decir que es un tratamiento que verdaderamente funciona. El último es la ivermectina, que ustedes vieron que nuestros 3 países lo metieron como parte del programa del ministerio, en donde habla efectivamente que es un medicamento que se ha visto su funcionamiento a nivel de laboratorio. Se habla en este artículo, quiero hacerles notar, que es una revista prestigiosa y habla que tenemos que ser muy rigurosos en lo que recomendamos en las épocas de urgencia, porque en verdad que sí que dan ganas de dar muchas cosas con tal de salvar a la gente. Efectivamente, ivermectina funciona in vitro, pero no sabemos la cantidad que debe el paciente tomar para que pueda eliminar al virus. Y no sabemos si, dando la cantidad que requiere para eliminar el virus, también tenemos que matar al paciente. Entonces, por eso es importante hacer estudios controlados, es decir, yo voy a poner 2 grupos, uno le voy a dar, al otro no, los voy a parear por severidad y voy a ver cómo les va. Este es el último con respecto al uso de antibióticos. Ustedes han escuchado la citromicina, por ejemplo, porque se ha hablado mucho de la provetela como una bacteria que está coinfectando y que podría ser una infección que esté asociándose a la severidad del virus. Desafortunadamente ya hay estudios que han demostrado que con o sin acitromicina le da lo mismo al paciente. No quiero dejar de hablar de las vacunas. Ahorita hay 25 vacunas en estudio, 18 que están en fase 1. Fase 1 quiere decir que yo lo estoy probando en animales. Pongo una vacuna y no mato al animal. Pongo la vacuna y el animal hace anticuerpos. Entonces paso a la fase 2. Le voy a poner esta vacuna a seres humanos sanos que no tienen el virus para ver, 1, los mato, 2, les dejo algún efecto y voy a medir si tienen anticuerpos. Entonces esos son fase 2. Fase 3 es que yo voy a tener a las personas enfermas versus sanas y voy a ver cómo responden para la vacuna. Entonces vean ustedes acá, esta que es la que ha hecho mucho revuelo, que es la de AstraZeneca. Es un estudio que hizo de 543 adultos sanos a quienes les puso la vacuna y 543 a quienes les puso la vacuna de meningococo. Nada que ver una con la otra, es decir, usé la de meningococo como un placebo para comparar la vacuna que estoy probando del SARS. Incluí pacientes de 18 a 55 años que seguro no tuvieran el virus, que seguro no lo hubiesen tenido antes, y yo lo que quería ver era, primero, voy a saber si tienen una respuesta humoral. La respuesta humoral es la medición de IgG. Yo quiero saber si logro hacer que levanten IgGs contra la proteína S, proteína de pico, la spike. Y voy a ver si logro hacer anticuerpos que neutralicen al virus, que además cuando yo lo ponga en una placa de estudio me neutralicen el 50% del virus, que me neutralicen toda esta cantidad de coronavirus que yo estoy midiendo y a los pseudovirus. Pero además voy a ver otro tipo de respuesta. Les dije que pareciera ser que no solo era de inmunoglobulinas.
voy a ver si logro ver si las respuestas celulares, que es otra forma de defendernos, yo la logro, digamos que, hacer surgir. Entonces yo lo que hice fue medir acá el interferón gamma para ver si elevan el interferón para defenderme. Entonces mido anticuerpos IgG y además mido interferón. Pero además yo quiero saber, ¿es eficaz? Porque logro yo hacer que la persona que tengo con COVID va a tener, la gente que no tiene no le da, y veo si es segura porque quiero ver si tiene eventos adversos graves o no. Y estos son los resultados que hubo. En primer lugar, a nivel local, lo que hubo fue un poquito de dolor de la vacuna, un poquito de dolor de cabeza, o sea que a todos les fue bien. Luego, vieron si había algún evento adverso, es decir, maté a la persona o no con la vacuna, ninguno se murió, ninguno se quedó mal, a nadie le dio encefalitis, nada. Y cuando me fui a medir en laboratorio cómo les fue, encontré que la IgG efectivamente aumentó al 28 días y cuando le puse una segunda dosis se volvieron a elevar aún más. Pero además, en las células telas del interferón gamma, vi que tenían una respuesta elevada al día 14. Y encontré que habían anticuerpos que neutralizaban el virus en el 91% de las personas. Que a 10 personas que yo incluí, cuando les puse una segunda dosis, encontré que tenían además una respuesta excelente contra lo que era el virus. La otra vacuna que les quiero decir es la vacuna Moderna. Bueno, perdón. Esta vacuna anterior es muy similar a la vacuna china. Estas dos lo que hicieron fue poner un virus que se llama adenovirus y a ese le pegaron la proteína S para que nuestro cuerpo no se enferme con el coronavirus, porque el adenovirus no nos causa problema. Pero sí, una vez yo meto ese adenovirus con la spike puesta, mi cuerpo va a hacer anticuerpos contra spike. Entonces, en cambio en esta, que es la Moderna, que está asociada con NIH, lo que ellos hacen es que nos dan un RNA, o sea, nos meten un RNA del virus para que yo pueda hacer reacción directa contra el RNA. Y ellos lo que hicieron fue que incluyeron 600 participantes sanos en dos grupos, unos en 300 de 18 a 55 años y 300 de 55 años o más. Y a uno les dieron placebo, es decir, les dieron algo que no era, y a otros les dieron la vacuna tanto a 50 como a 100 microgramos. Y los siguieron durante 12 meses después de una segunda vacunación. Este es un ensayo clínico fase 1, por supuesto, porque estoy viendo si, 1, hacen anticuerpos y 2, si ellos tuvieron algún evento adverso. Y encontraron que no solamente fue bien tolerado, sino que efectivamente lograron hacer anticuerpos. Entonces, vean ustedes que ahorita les hablé de 3 vacunas que ya están por entrar a fase 3. Y luego, esto es importante de ustedes como periodistas, ver el seguimiento que tiene esto a nivel epidemiológico, porque yo quiero decirles a ustedes que ya sabemos que se transmite, ya sabemos que la mascarilla ayuda, ya sabemos que el distanciamiento social es fundamental y que el principio de la higiene de manos no puede perderse, porque en la medida que nos estemos tocando la cara, nosotros vamos a adquirir el virus. Yo creo que, y voy a finalizar con esto, que no podemos ignorar que existe una conexión entre el cambio climático y estas pandemias. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en la medida que se va perdiendo la biodiversidad, que se van destruyendo los bosques, se va haciendo mayor calentamiento, es indudable que las especies empiezan a migrar, como nosotros también. Y este cambio climático está haciendo que haya cada vez más brotes, ¿sí? Si no veamos el 2002, el 2012, el 2019, solo ahí estoy hablando de 3 del coronavirus, de 3 coronavirus. Y esto ha hecho que indudablemente aumenten las infecciones respiratorias, tanto de murciélagos y aves. Vean ustedes también influenza, es otra de las enfermedades que también se ha incrementado. Casi que cada 5 años están apareciendo nuevas enfermedades. Hay más de 3.200 cepas de coronavirus entre los murciélagos. Yo les dije 500 en los de China, que lo que están esperando es la oportunidad para saltar de él hacia un animal para pasarnos a nosotros. Puede ser que estas enfermedades siempre han estado allá, pero es indudable que como estaban en lugares remotos, manteniéndose en un equilibrio con un sistema de defensa natural, esto no nos había a nosotros afectado. Pero es indudable que todos estos cambios que nosotros estamos generando, es muy probable que estén afectando
y este sea el resultado de estas enfermedades emergentes. Sí, efectivamente sabemos que es el murciélago herradura, este ha vivido en bosques desde hace 40 millones de años, ha vivido en selvas remotas y lo que se sabe es que en la medida que hemos ido perdiendo esto, salta la pregunta, ¿será que esto es lo que ha hecho que haya saltado a los seres humanos? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Iris Casali por esta completísima y clarísima exposición. Vamos entonces a terminar la grabación aquí y agradecemos a las personas que vayan a verla a través de nuestros canales CAP.